Entonces, para los músculos de la lengua, ustedes van a encontrar mucha asociación con los músculos de la pared anterior del cuello, cuando hablamos de suprayoideos e infrayoideos, porque tienen por ahí, como les decía recién, comparten de alguna manera algunas inserciones. En primer lugar es el músculo hiogloso, así se llama. El músculo hiogloso, que tiene una inserción en el yoides, desde el yoides hacia la raíz de la lengua. ¿Sí? Acá en inervación vamos a hacer un apartado solamente vocal, porque el mismo nervio los inerva a todos, es el nervio hipogloso. Acuérdense que todo lo que tenga la terminación gloso es lo que está relacionado con la lengua. El nervio hipogloso entonces es un nervio inervador de todos estos músculos, por eso lo ponemos solamente en un solo casillero. ¿Estamos? ¿Qué hace el músculo hiogloso? Lleva la lengua, o sea, la raíz de la lengua, la raíz lingual, hacia atrás. Esto es lo que hace exclusivamente este músculo que se llama hiogloso. Después, el siguiente es el geniogloso, como el nombre lo indica. Obviamente que la inserción está en las apófisis geni. Las apófisis geni que se encuentran en ¿dónde? En la cara interna de la rama horizontal del maxilar inferior, por dentro, lo mismo que el genio que el genio yoideo, Geniogloso, entonces, apófisis geni del maxilar, y también va a la parte posterior de la lengua. ¿Sí? Obviamente, el nervio es el mismo, es el hipogloso mayor. ¿Y qué acción tiene el geniogloso? Lleva la lengua hacia abajo. Es como si nosotros quisiéramos llevar la punta de la lengua al mentón. Entonces, esa acción de llevar la lengua para abajo hasta tal punto de poder nosotros tocarnos el mentón con la punta de la lengua, lo hace el geniogloso. El estilogloso, que es el otro músculo que sigue, obviamente la inserción es en la apófisis estiloide. La apófisis estiloide, que está ¿dónde? En la parte inferior del peñasco o de la región petrosa del temporal, y va a la región lateral de la lengua. De la apófisis estiloide a las zonas laterales de la lengua. ¿Y qué función va a tener este músculo? Lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. Arriba y atrás. ¿Sí? No sé si ahí se ve bien, pero bueno, yo se los estoy diciendo. Entonces, el hiogloso lleva la raíz de la lengua hacia atrás, el geniogloso lleva la lengua hacia abajo, como para tocarnos con el mentón, y el estilogloso lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. ¿Estamos? Después le toca a este músculo, que es el longitudinal, que hay superior e inferior, es el único impar de esta lista, y en realidad el superior
el longitudinal superior va de la región posterior al vértice obviamente a la punta de la lengua, estamos, pero por la parte superior, y el longitudinal inferior está en la cara inferior y también, al igual que el superior, va desde la región posterior hacia el vértice, solamente que uno lo hace por arriba, el superior, y otro lo hace por abajo. El único músculo impar que tenemos en este grupo de músculos de la lengua, ¿sí? El nervio, por supuesto, es el hipogloso, y en lo que hace la función de este longitudinal, lleva la lengua hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. Lleva la lengua hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que hace el longitudinal. Después tenemos el músculo transverso. El músculo transverso se inserta en lo que se llama tabique lingual. El tabique lingual es una zona profunda de la lengua que coincide con la región del surco mediano, pero en la profundidad. Entonces, el músculo transverso va desde ese tabique lingual profundo que coincide con digamos, el trayecto del surco mediano, pero en la profundidad, va desde el tabique hacia las zonas laterales, hacia los laterales de la lengua. Hacia los laterales de la lengua, hacia los costados, como si fuera de acá, así. Esto es lo que hace el transverso. ¿Qué función tiene el transverso? Al ser también inervado, obviamente, por el nervio hipogloso, redondea la lengua. Redondea la lengua. Y por último, el vertical de la lengua va desde la, digamos, cara inferior hacia el vértice. ¿Y qué hace este vertical de la lengua? Aplana la lengua. Esto entonces sería toda la función que cumplirían estos músculos que tienen nombres difíciles, complicados. Esto sería, en el orden que lo dimos, la función de estos músculos linguales, que dijimos que son 6, donde hay 5 pares y solamente un impar, que sería el longitudinal. Me interesaría hablar un poco de la inervación de la lengua, porque la lengua, al tener distintas funciones, tiene que tener un nervio motor que se encargue de la movilidad para la fonación, para la succión, para la deglución, etc. Y tiene que tener un nervio o 2 nervios sensitivos para captar la sensación del gusto y los otros, digamos, estímulos como el doloroso, el de temperatura, el de presión, etcétera, que sean puramente sensitivos o sensoriales. Acá básicamente hay 3 nervios que se hacen cargo de esto. Yo voy a borrar. Porque estos nervios, en la inervación, digamos, completa de la lengua, para cumplir estas funciones que están acá, son nervios que obviamente ya los hemos visto cuando hemos visto pares craneales, cuando hemos visto sistema nervioso periférico. Entonces, la inervación de la lengua está a cargo de ¿quiénes?
La inervación, entonces, tiene una inervación motora para la función motora de movimiento de la lengua, ¿sí?, a cargo de el nervio hipogloso, duodécimo par craneal, ¿sí? El hipogloso o hipogloso mayor, como por ahí pueden ver en alguna bibliografía. Y después tiene una inervación sensitiva y o sensorial, no y o. Sensitiva y sensorial para lo que es la sensibilidad y el gusto. Sensitiva y sensorial a cargo de ¿quiénes? Del nervio lingual. El nervio lingual es digamos, una rama muy delicada, muy lejana del nervio facial, que se va a hacer cargo de los 2/3 anteriores de la lengua. 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? El nervio lingual y el nervio glosofaringio, que se va a hacer cargo del tercio posterior que queda, ¿sí? Entonces, esta inervación sensitiva y sensorial está repartida en dos nervios. En el nervio lingual, que se va a hacer cargo de los 2/3 anteriores, y el nervio glosofaringio, que se va a hacer cargo de la parte sensitiva y sensorial del tercio posterior. El nervio glosofaringio es también un par craneal, por supuesto, número 11. Perdón, 9. Viene el 9, el glosofaringio, y el 10º es el neumogástrico o vago, que ustedes ya lo han visto en contadas oportunidades. Entonces, la parte motora de la inervación de la lengua está a cargo del nervio hipogloso, duodécimo par craneal, en este cuadro que hemos visto nosotros con respecto a la motilidad de todos estos músculos que nosotros hemos mencionado. Y la parte sensitiva y sensorial, es decir, del sentido del gusto y de los receptores de temperatura, estímulos dolorosos, de presión, etc., están a cargo del nervio lingual en sus 2/3 anteriores y del nervio glosofaringio, que es el 9º par craneal, haciéndose cargo de esta sensibilidad y estímulos sensoriales del tercio posterior de la lengua. ¿Estamos? Es quizás uno de los órganos donde uno más lo ve un poquito más detallado el tema de la inervación, porque realmente son nervios importantes, gracias a los cuales se cumplen estas variadas funciones que tiene la lengua. Y como siempre, además de ver nosotros toda esta constitución interna, externa, funciones, inervación, ¿qué falta? La vascularización, como siempre. La vascularización de la lengua, yo les he dejado acá este gráfico, que por supuesto está en blanco, que tenemos nosotros acá Esta es, obviamente, el gráfico de la lengua, visto lateralmente, en donde acá está la lengua. Estos son los músculos linguales, todos los que hemos hablado acá, que no los vamos a señalar, pero obviamente insertan la lengua desde las partes laterales, desde el piso de la boca hacia adelante, provenientes muchas veces y compartiendo inserciones con los músculos
suprayoideos, que son los que se encuentran de acá hacia adelante. ¿Estamos? Entonces comparten zonas y comparten por ahí estructuras y sobre todo inserción. Acá, en este gráfico, lo único que yo les he dejado como escrito, como dibujado, es este caño arterial, que es la arteria carótida externa. ¿Estamos? La carótida externa suelta una rama hacia la lengua que ingresa por la región basal, ingresa por los músculos del piso de la boca y con un trayecto más o menos ascendente penetra de esta manera en la parte, yo les diría que un poco basal de la lengua. Esta es la arteria lingual. Las arterias linguales obviamente son dos, no es una sola. Hay una arteria lingual derecha y una arteria lingual izquierda. Y se constituye acá, en esta zona de la base de la lengua, con este trayecto un poco ascendente, partiendo de este tronco arterial que es la carótida externa, sube y se va por la región inferior entre el piso de la boca y la lengua. Estamos entonces, esta sería la arteria lingual, derecha e izquierda, una de cada lado. Yo se las dibujo solamente de un solo lado. Esta sería la arteria lingual. Acá les pongo derecha e izquierda. ¿Sí? Bien. Ahora, siendo la lengua una región tan inervada, tan llena de músculos, ¿cómo le hace esta arteria lingual para llegar vascularmente a irrigar el resto de este órgano? Bueno, lo hace enviando lo que se llama colaterales, o sea, otros hilos arteriales, que partiendo de estas se van a otras direcciones de la lengua. Y estas se llaman arterias linguales colaterales profundas. Y se profundizan y llegan y llevan el riego arterial a todas las zonas, partiendo de este tronco que se encuentra en la base. ¿Estamos? Entonces, estos hilos, que son numerosísimos, la lengua es un órgano muy irrigado, está muy lleno de sangre en su interior, gracias a estas arterias colaterales profundas que se encargan de llevar el riego arterial a todas las regiones de la lengua, como les dije de nuevo, partiendo de este tronco inferior que es la arteria lingual. Entonces, acá les vamos a poner, estas son las arterias linguales colaterales profundas. Todo ese nombre tiene. Arterias linguales colaterales profundas, que vienen por supuesto de esta, que es la arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. Por supuesto, al igual que el riego arterial, existe el drenaje venoso, obviamente representado por las venas colaterales linguales, que van a desaguar en ¿dónde? En un tronco venoso, que es la vena lingual, que obviamente va a acompañar a la carótida externa para desembocar en la vena yugular interna. Esta sería la vena yugular interna. ¿Estamos? Entonces acá está la vena lingual, que hace el mismo recorrido que la arteria lingual, pero de vuelta. Ustedes se acuerdan, una vez más, que las arterias llevan y las venas traen. Entonces, estas venas se van juntando de a capilares hasta hacer una vena importante, donde todas estas van a desaguar
en esta vena lingual, que es la que va a llevar la sangre de vuelta al torrente venoso hacia el otro caño maestro, pero venoso, que es la vena yugular interna. Entonces, bueno, esto es todo con respecto a lo que es sentido del gusto, este órgano tan aparentemente que no dice nada, pero que es tan importante, que tiene obviamente su complejidad y que tiene básicamente, además de esta cantidad de músculos que lo gobiernan, que lo dominan para todas estas funciones, es un importante receptor sensitivo y sensorial para el sentido del gusto y para todo también lo que pasa dentro de la cavidad oral. Así que bueno, con esto ustedes saben que las dudas que ustedes pueden tener sobre este u otros temas, ya saben cómo podemos hacer para comunicarnos. Muchas gracias.